Seguramente a más de uno le ha pasado que, al leer una novela gráfica, siente que hay algo más, algo que va más allá del simple dibujo. Y bueno, esa intuición es correcta. Resulta que tienen su propio lenguaje, uno bien complejo y lleno de matices. Y para entenderlas de verdad, a fondo, no es suficiente con solo seguir los dibujos. Así que en este análisis nos vamos a meter de lleno a descifrar ese lenguaje, tanto visual como narrativo. Y nuestra guía para este viaje, pues nada menos que una obra maestra, Persépolis. A ver, arranquemos con algo importante. Derribando un mito. ¿Los cómics son cosa de niños? La respuesta es un no así en mayúsculas. Y es que obras como Persépolis son la prueba perfecta de que la novela gráfica es un medio artístico con un poder inmenso, al nivel del cine o de la literatura, ¿eh? Es capaz de contarnos historias súper profundas, súper complejas, que se merecen sin duda un análisis igual de serio. Y para hacer eso, lo que vamos a hacer es armar nuestra propia caja de herramientas. Vamos a ver qué hay más allá del dibujo, a descifrar el lenguaje del cómic. Sí, desde la viñeta hasta los globos de diálogo. También vamos a ver por qué a veces sí hay que juzgar un libro por su portada y cómo leer entre líneas visuales. Y al final, claro, vamos a usar todo esto para analizar a fondo Persépolis. Muy bien, empecemos entonces. Miren, el verdadero poder de una novela gráfica no está ni en los dibujos por sí solos, ni en las palabras por sí solas. No. La magia está en cómo se fusionan. En esa combinación única que crea una experiencia para contar historias que, de verdad, no se puede replicar en ningún otro lado. Ok, y para esto hay un término técnico, que es texto verbo icónico. Suena un poco académico, ¿no? Pero la idea en el fondo es súper simple. Significa que las palabras y los dibujos no van cada uno por su lado, sino que trabajan juntos, colaboran, son un equipo para construir el significado. Ninguno de los dos por sí solo podría contar la historia completa. Ahora sí, metámonos con la gramática de este lenguaje. Porque, piénsenlo, así como la literatura tiene sus palabras y sus oraciones, los cómics también tienen sus ladrillos, sus bloques fundamentales para construir la historia. Y esa unidad básica, el átomo de todo cómic, es la viñeta. Cada cuadrito es como una foto, ¿no? Una ventana a un momento exacto en el tiempo y el espacio. Pero, y aquí está el truco, es la secuencia, cómo se ordenan una tras otra en la página. Eso es lo que crea el movimiento, el ritmo y el fluir de la narración. Ahora, fíjense en esto porque es genial. ¿Cómo se hace visible el sonido? Los globos de diálogo, los famosos bocadillos, no son solo para poner palabras adentro. Para nada. Su forma nos dice un montón de cosas. Una línea continua es alguien hablando normal. Si parece una nubecita, es un pensamiento. Y si la línea es como puntiaguda, como un rayo, puede ser el sonido de una máquina, una radio, un teléfono. Es básicamente otra capa de información que se nos da visualmente. Y aquí es donde pasa la verdadera magia. Hay un teórico, Scott McCloud, que lo llama clausura. ¿Y dónde sucede? En ese espacio en blanco que hay entre una viñeta y otra, lo que se conoce como la calle. Piénsenlo, ahí no hay nada dibujado, está en blanco. Pero nuestro cerebro, solito, se pone a trabajar para conectar una imagen con la que sigue, y así crea el movimiento, la acción. En resumen, quien lee no es un espectador pasivo, para nada. Se convierte en un co-creador de la historia. Ok, todos hemos escuchado el dicho de no juzgues un libro por su portada, ¿verdad? Bueno, pues en el análisis literario a veces es justo lo que hay que hacer. Porque la historia no siempre arranca en la página 1, a veces empieza mucho antes, en todo lo que rodea al texto. Este concepto tiene un nombre, paratexto, y es básicamente todo lo que está alrededor de la obra principal. O sea, la portada, el título, el nombre de la autora, el texto de la contraportada. Todos estos elementos funcionan, hagan de cuenta, como el tráiler de una película. Nos preparan, nos ponen en contexto y guían cómo vamos a interpretar todo antes de leer siquiera la primera viñeta. A ver, pensemos un momento en todo lo que vemos antes de empezar a leer. El título, por ejemplo, ya nos da una pista. La ilustración de la portada nos dice el tono. ¿Esto va a ser oscuro, divertido, realista? El resumen de atrás nos promete algo, ¿no? Nos dice de qué va la historia. Incluso el logo del editorial nos puede dar una idea del género. Todo eso es el paratexto. Son puros mensajes que nos van preparando para lo que vamos a leer. Ok,
Perfecto, ya tenemos los fundamentos. Ahora vamos a ir más profundo. Es el momento de aprender a leer entre las líneas, o, en este caso, entre los trazos. Vamos a pasar de solamente ver lo que está dibujado a interpretar lo que de verdad significa. Y para hacer esto vamos a tomar prestada una herramienta de un historiador del arte, un genio, llamado Erwin Panofsky. Él creó un método súper útil de 3 niveles para poder sacarle todo el jugo, todo el significado a cualquier imagen. Y aquí lo tenemos, el método es así. Primer nivel, preiconográfico. Esto es fácil, es simplemente describir lo que vemos, una persona, un objeto, un paisaje, punto. Segundo nivel, iconográfico. Aquí ya se pone más interesante, conectamos esas imágenes con temas, con historias que ya conocemos por nuestra cultura. Y el tercer nivel, el iconológico. Este es el más profundo de todos. Aquí es donde interpretamos los símbolos, los valores, la visión del mundo que está escondida en la obra. Es como un viaje, ¿no? De lo que se ve a simple vista hasta la esencia misma de la imagen. ¡Listo! Ya con nuestra caja de herramientas armada, es hora de usarla. Vamos a poner todo esto en práctica, analizando, ahora sí, Persépolis de Marjane Satrapi. Empecemos por fuera, por el paratexto, las portadas. Miren qué increíble cómo un simple cambio de color puede alterar todo el mensaje. Por un lado, la edición de 2009 usa el verde, un color súper importante, sagrado en el Islam. Esto de inmediato pone la historia en un contexto religioso, político, pero luego la edición de 2012 usa el rojo. ¿Y qué nos dice el rojo? Guerra, sangre, lucha. Como ven, la elección del color no es para nada casual. Es una decisión editorial que nos prepara para 2 lecturas muy distintas. Y para entender de verdad el peso de ese color verde, hay que verlo como lo que es, un código cultural. Si vemos la bandera de Arabia Saudita, por ejemplo, es evidente que el verde está súper ligado a la fe islámica. Entonces, cuando la editorial pone ese color en la portada de Persépolis, no está solo eligiendo un color bonito. No, está activando todo un universo de significados que tienen que ver con religión, con identidad y con política. Bueno, ahora vayamos para adentro, al estilo visual del libro. Una pregunta clave: ¿por qué en blanco y negro? La respuesta nos la da la propia autora, Marjane Satrapi. Ella misma explica que su estilo está inspirado en 2 movimientos artísticos muy específicos, el expresionismo alemán y el neorrealismo italiano. ¿Y qué tienen en común? Ambos nacieron de las cenizas de la guerra. Y esta viñeta lo explica todo a la perfección. La brutalidad de la ejecución se siente mucho más fuerte precisamente por la falta de color. Ese contraste tan marcado entre el blanco y el negro no nos deja distraernos. Nos obliga a mirar de frente la realidad, la dureza de la opresión y la violencia, sin ningún tipo de filtro. Y ojo que esta decisión de Satrapi no es un caso único. Es parte de una tradición muy poderosa en la novela gráfica, que es usar el blanco y negro para hablar de traumas históricos. El caso más conocido probablemente es Maus, de Art Spiegelman. Ahí, la falta de color no es un límite, es una herramienta clave para contar el horror del Holocausto con una seriedad, con un respeto que a lo mejor el color le quitaría. Y para terminar el análisis, apliquemos ese tercer nivel, el iconológico, a un símbolo central en la obra, el velo. En Persépolis, el velo es muchísimo más que un pedazo de tela. Es un símbolo súper potente, con un montón de capas. Por un lado, representa la opresión del régimen, pero también la identidad cultural, el choque entre lo tradicional y lo moderno, y por supuesto, la lucha personal de la protagonista por ser ella misma. Así que ahí está. 3 herramientas súper poderosas en nuestra caja de análisis. Ahora sabemos cómo funciona el lenguaje de las viñetas y los globos. Sabemos cómo encontrar pistas en el paratexto, en las portadas. Y lo más importante, sabemos cómo usar la iconología para descubrir todos esos símbolos escondidos en la obra. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Al entender mejor este lenguaje, nos damos cuenta de que hay historias, hay emociones, hay verdades que simplemente las palabras solas no alcanzan a contar. Así que la próxima vez que tengan una novela gráfica en sus manos, queda la pregunta: ¿qué historia me están contando aquí que solo se podría contar con dibujos?